Ok. Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar apertura al encuentro Integrando Ciencia y Espiritualidad de la Sociedad Argentina de Salud y Espiritualidad de la Asociación Médica Argentina. Soy la doctora Raquel Inés Bianchi, presidente de la sociedad. Son todos muy bienvenidos. Gracias por estar acá. Este año la sociedad ha compartido el espacio junto al capítulo de Salud Mental y Espiritualidad de la Asociación Argentina de Salud Mental. En el día de hoy me van a escuchar a mí, que yo voy a hablar de psicología ontológica, que es una psicología centrada en el ser. Les voy a compartir pantalla, porque también voy a presentar el libro de psicología ontológica. Si bien en general va a ser una presentación sobre psicología ontológica. A ver. Ahí está. Ahí está. Bueno. Les voy a presentar el libro Psicología Ontológica, que nuclea el cuerpo teórico de la psicoterapia ontológica, una psicoterapia centrada en el ser. En primer lugar, quiero agradecer al profesor doctor Elías Hurtado Hoyo y al padre Juan José Milano, porque prologaron el libro. Y realmente solo la lectura de estos prólogos justifican la lectura del libro. Y también quiero agradecer a la editorial Letrame, porque fue una muy linda experiencia el poder publicar con ellos. La psicología ontológica, o centrada en el ser, considera que el psiquismo se construye a partir del núcleo de nuestra esencia, el ser que somos. Aplica un modelo antropológico integral, o sea, una mirada del ser humano integral. ¿Esto qué significa? Que miramos al ser humano desde su biología, su psiquismo, inmerso en su grupo social, en su cultura, y es un ser espiritual inmerso en un ecosistema. Es un modelo esperanzador porque incluye la dimensión espiritual, humanístico y planificante del ser humano, e integra conocimientos científicos con los de la sabiduría perenne. Antes quiero nombrar estas premisas, hay varias más, pero quiero nombrar estas premisas. ¿Por qué? Porque para poder seguir el discurso de la charla que voy a dar, tenemos que tener un pensamiento focalizado en el espíritu. Entonces son premisas para una corriente de pensamiento espiritual, que afirmamos que somos una esencia inmaterial viviendo nuestra vida en la existencia. Somos alma, somos espíritus, somos un ser. En segundo lugar, la vida del alma, la vida del ser, es eterna. Desde esta mirada, la muerte es solo un traspaso. El proceso de vivir es un proceso de evolución bio-psico-espiritual. Evolucionamos intentando ser cada vez más un ser humano mejor. Y el vínculo con los otros, por excelencia, es un vínculo de amor. En el encuentro con el otro cultivamos la confianza, la empatía, la compasión, el perdón, la solidaridad, la paciencia, la aceptación. Todo esto que acabo de decir no es lo que suele ocurrir en la cosmovisión habitual de nuestro sistema de vida consumista y materialista, pero justamente lo que vamos a ir escuchando es la integración de la espiritualidad en esta mirada del ser humano. Yo les voy a compartir varios gráficos que están en el libro. Seleccioné algunos de ellos para poder hablar y ustedes pueden escucharme, pero además con el gráfico se les hace más claro, ¿no? Poder acompañarme. Lo que acabo de decir lo podemos ver en este gráfico como que la vida del espíritu, la vida del alma, que está en este gráfico graficado con la línea arriba, la vida con mayúscula, viene desde antes del nacimiento,
y va a seguir después de la muerte. Por eso, desde una mirada espiritual, la muerte es solo un traspaso. Ya esto solo es esperanzador, porque le quita una gran angustia al tema de la muerte. Entonces, como seres humanos, nacemos en esta existencia, nacemos en esta vida biológica, y como cualquier organismo con vida, ya sea un ser humano, un animal, una planta, nacemos, nos desarrollamos, llegamos a nuestra madurez, envejecemos, involucionamos y morimos. Pero hay algo dentro de nosotros que es nuestra esencia inmaterial, que muchos llamamos alma, que viene desde antes y va a seguir después de la muerte. Las diferentes cosmovisiones religiosas van a explicar esto, cada uno de su sistema de creencias. A nosotros nos interesa la evidencia, y para hablar de esto en la escuela vamos viendo las evidencias de muchas personas que tuvieron experiencias cercanas a la muerte. Pero bueno, no es el tema que nos convoca ahora, ¿no? Pero ya hay mucha evidencia en relación a que hay vida después de la muerte. Se me trabó. Entonces, vemos que el ser humano es multidimensional, tenemos un cuerpo, tenemos una psique desde donde pensamos y tenemos una esencia inmaterial, nuestro espíritu. Esto lo estamos viendo en el gráfico de arriba. Todo proceso de salud o enfermedad tiene que ser pensado al menos desde estas tres dimensiones, pero también el ser humano está inmerso en algo que lo trasciende, como puede ser su grupo familiar, su medio ambiente inmediato, la sociedad en la cual habita, su cultura, el medio ecológico, nuestro planeta y el cosmos entero. Entonces, para pensar al ser humano, no podemos pensarlo solamente desde su biología, desde el cuerpo, o solamente desde el psiquismo, o solamente desde el alma. Somos espíritus encarnados, y desde esa encarnación sale nuestro psiquismo, nuestra biomateria, y además estamos inmersos en algo más grande, que es todo lo que nos trasciende, lo que nos rodea. Esto nos da muchas herramientas para poder diagnosticar, y como vamos a ver en un ratito, para la terapéutica. Porque si pensamos al ser humano como que es bio, psico, socio, cultural, espiritual, cuando tenemos un padecimiento, obviamente, el padecimiento puede ser físico, por ejemplo, un traumatismo o una enfermedad, y ahí vamos a pensar, bueno, desde el cuerpo, la enfermedad orgánica, el dolor físico, pero también esa persona que tiene su cuerpo con una dolencia, tiene un psiquismo que está a través, siempre que nos enfermamos, hay una deconstrucción del estilo de vida que llevamos, hay una pérdida del estado de salud, en mayor o menor grado, pérdida de la autonomía. Es más, y según el tipo de enfermedad, puede haber angustia vinculada a la posibilidad de la muerte. Pero también hay una afectación del medio social. Piensen cualquiera de nosotros cuando tenemos que guardar cama unos días o un par de semanas, si tenemos niños, precisamos que se ocupen de nuestros hijos, o no podemos ir al trabajo, se afecta nuestra red social, laboral. Y también vamos a tener implicancias a nivel espiritual, porque siempre que nos enfermamos, y más si tenemos una conciencia despierta, que ahora lo vamos a ir mencionando, la enfermedad nos obliga a llevar la mirada hacia nuestro interior y preguntarnos qué hicimos o qué no hicimos para perder el estado de integridad, el estado de salud. Y puede despertarse angustia existencial o sufrimiento existencial. Entonces, para diagnosticar es necesario que, como médicos, psicólogos, terapeutas o cualquier prestador del área de salud, pueda tener una mirada abarcativa y no reduccionista, no solamente quedarnos con el problema en la dimensión psíquica o en la dimensión física, sino entender que la persona que consulta, la persona que padece, tiene todas sus áreas o dimensiones implicadas. Pero también nos va a dar grandes herramientas para la terapéutica. ¿Por qué? Porque vamos a contar herramientas para cada una de estas dimensiones. Entonces, vamos a contar con las herramientas propias de la medicina alopática,
cirugía, fármacos, quimioterapia, pero también vamos a poner un fuerte acento en lo preventivo, la alimentación, la nutrición, evitar la obesidad, la importancia de la actividad física, rehabilitación, masajes, etc. Y también las herramientas de la dimensión psíquica, si es necesario una psicoterapia o un apoyo psicológico o una consultoría o un psiquiatra, y también las herramientas del trabajo social. Tal vez sea necesario la intervención de un trabajador social o el acompañamiento de la familia o de grupos de apoyo. Y las herramientas propias de la dimensión espiritual. Ya nadie va a negar hoy la importancia de practicar mindfulness, meditación, oración centrante, oración de silencio, o las técnicas que integran mente-cuerpo, como yoga, tai chi. Entonces, poder empezar a pensar al ser humano como una unidad bio, psico, socio, cultural, espiritual, inmerso en un ecosistema, amplía las herramientas para diagnosticar y para el tratamiento. Entonces, incluimos la dimensión espiritual en el concepto de personalidad humana. El ser humano es una unidad multidimensional, donde cada uno de estos constituyentes interactúan continuamente, tanto en estados de salud como en estados de enfermedad, y los tres tienen que ser tratados cuidando el equilibrio. Todos acá, los que estamos escuchando esto, en este momento percibimos que tenemos nuestro cuerpo, cada uno puede tocar sus piernas, sus brazos, tenemos nuestra biomateria en nuestro cuerpo, cada uno de nosotros tenemos una dimensión psíquica o mental que la podemos percibir dándonos cuenta desde dónde estamos pensando, desde dónde estamos escuchando, desde dónde me pienso a mí misma o pienso esta circunstancia que estoy viviendo. Y también tenemos una dimensión espiritual, que es la fuente de vida. En el cuerpo es la fuente de vida y en la psique la percibimos como esa luz o fuente de sabiduría o de inteligencia espiritual. Lo importante de incluir la dimensión espiritual en el plano de la salud tiene que ver con que nos obliga a habitar el momento presente, porque el espíritu, nuestra alma, nuestro espíritu, no está en nuestro pasado, no está en nuestro futuro. Pasado y futuro son tiempos construidos en nuestra mente, que es la dimensión psíquica. El espíritu está en el tiempo presente. Mi hálito de vida está acá, aquí, ahora. Y cuando yo fallezca, ese hálito de vida va a seguir su evolución en otro plano, ya no va a estar en mi cuerpo y mi cuerpo en el presente va a ser un cadáver. Pero la dimensión espiritual nos obliga a habitar el tiempo presente y a entender que en el presente está nuestro propósito, nuestro sentido, nuestros dones, nuestros talentos, nuestro para qué existo. En psicología ontológica tenemos en cuenta estas tres dimensiones, la dimensión física, la psíquica y la espiritual, y cada una de ellas va a tener sus propias necesidades, como el alimento, por ejemplo, para la dimensión física, como, por ejemplo, el amor, la afectividad, son ejemplos estos, ¿no? Para la dimensión psíquica, y el silencio, la paz, el centramiento, que ahora lo vamos a ver, para la dimensión espiritual. Pero también, fíjense arriba, habla de yo psicológico y yo ontológico. La psicología ontológica introduce estos conceptos. El yo psicológico es el ego, es el yo tal cual lo entienden todas las psicologías. El yo psicológico o ego comienza desde la vida intrauterina y se sigue construyendo luego del nacimiento en la interacción con todos los vínculos importantes al principio, madre, padre, hermanos, abuelos, pero este ego, este yo, se sigue construyendo toda la vida en el vínculo con los otros significativos. El yo psicológico tiene que ver fundamentalmente con la dimensión psíquica y la dimensión física. Y fíjense que abajo dicen color verde emociones. Las emociones es el eslabón que une
la dimensión psíquica con la física. Cuando yo tengo una emoción, la siento, empieza a emerger en mi psiquismo, pero se expresa en todo mi cuerpo. Piensen simplemente cuando tienen bronca o cuando sienten alegría, como la siento en este aspecto sutil de mí, que es mi psique, pero se va a expresar en toda mi conducta expresando esta emoción. Pero en psicología ontológica también hablamos de yo ontológico. El yo ontológico, ontos, ser, logos, conocimiento, este es el yo profundo. Ahora vamos a ver, empieza a emerger cuando empieza a funcionar la función de autoconciencia, y por eso que abajo dice en verde, conciencia. Estas dos palabritas puestas en verde son dos manifestaciones energéticas muy importantes. Las emociones es el eslabón entre la psique y el cuerpo, y la conciencia es el eslabón entre la psique y espíritu. Acá vale mencionar que los estados de la conciencia puede ser, uno, estar dormido. Cuando estoy dormido no estoy consciente. Una vez que me despierto a la mañana, estoy vigil. La palabra vigil quiere decir que todavía no estoy del todo consciente con C. Estoy vigil, me estoy despertando. La palabra consciente con C es la función psiquiátrica, la función neurológica, que es la conciencia dirigida hacia algo. Entonces ya cuando me desperté, dejo de estar vigil, estoy consciente y me doy cuenta de que quiero hacer el café, me tengo que vestir para ir a trabajar. La conciencia con C es intencional, siempre está dirigida hacia algo. Cuando esa conciencia la empiezo a dirigir hacia mí, en lo que se llama la función de la metacognición, me empiezo a autoobservar, es esto lo que vamos a llamar como conciencia. Me empiezo a dar cuenta de mis pensamientos, de mis emociones, y me hago responsable de lo que pienso, de lo que siento, de lo que hago, de mis comportamientos. El yo ontológico es la función de autoconciencia cuando fugazmente entra en contacto con la percepción de la fuente de vida dentro de uno. Esa función de autoconciencia es la que vamos desarrollando en las prácticas, en las psicotécnicas meditativas, que puede ser mindfulness, meditación, oración de silencio, oración contemplativa. Estas prácticas se realizan en silencio y en soledad. Es ahí donde la conciencia está volcada hacia adentro, buscando conectarse con esa profundidad en uno que nosotros vamos a llamar yo ontológico. Y quienes están escuchando esto y que practican meditación, oración o vipassana, oración de silencio, oración centrante, oración contemplativa, pueden darse cuenta cómo en esos momentos percibimos paz, una profunda tranquilidad, simplicidad. Desaparece la complejidad del ego porque aparece la simplicidad del yo ontológico. El tiempo cronológico se detiene porque el tiempo cronológico es una construcción de la mente. Aparece el tiempo del ser. El tiempo del ser es el no tiempo o la eternidad. Desaparecen las necesidades, drásticamente disminuyen las necesidades o desaparecen. Aparece la percepción de la propia verdad, lo que es verdadero para uno. Por eso comenzamos a reevaluar nuestra escala de valores. Aparece lo que es valioso para uno y verdadero. Es la dimensión de la sabiduría, donde actúa plenamente la inteligencia espiritual. Es la dimensión de la bondad, del bien, de la belleza, del amor puro, de la felicidad sin conceptos, sin divisiones en la mente. Cuando la motivación de nuestro comportamiento está dirigida por la dimensión física, por todo lo material, solemos vivir a un nivel sobrevivencia, en un sálvese quien pueda. Cuando la motivación de nuestro comportamiento ya está más dirigida por la dimensión psíquica, nos importan todas las necesidades del ego. Las necesidades del ego tienen que ver con el estatus, con el tener, con el poder, con el lugar que ocupo. Pero cuando la motivación de mi comportamiento empieza a estar dirigida por la dimensión espiritual, por el yo ontológico, lo que más prevalece es el amor.
el amor que es la sustancia que integra todo lo que existe en la manifestación. Entonces, cuando vamos viviendo de esta dimensión espiritual, vamos viendo la importancia de que la conciencia, la autoconciencia, autoobserve lo que me ocurre, lo que me pasa, acepte lo que hay, y el espíritu permite la transformación hacia ese ser humano mejor que deseamos seguir construyendo. Entonces, en psicoterapia ontológica o centrada en el ser, buscamos integrar el yo psicológico al yo ontológico. O sea, estas dimensiones que las veíamos ahí como arriba, separadas, buscamos con la práctica psicoterapéutica comenzar a integrarlas. El psicoterapeuta ontológico es como cualquier otro psicoterapeuta, va a buscar solucionar los conflictos del yo psicológico, los traumas, todo lo mórbido que el paciente trae a la consulta, pero son técnicas muy poderosas donde fácilmente empieza el paciente a sentirse bien, y es ahí donde empezamos a actuar más como acompañantes ontológicos. Buscamos que la persona, integrar ese yo psicológico al yo ontológico para que la persona vaya encontrando su propósito, su sentido, y poder desarrollar en esta corta existencia el para qué existe, el para qué vive. Entonces decíamos que buscamos que el yo psicológico vaya integrándose al yo ontológico para funcionar como está dibujado a la derecha. Empezamos a vivenciar nuestra vida desde nuestro centro, desde el yo ontológico, desde la autoconciencia. Y este es el modelo que usamos para la psicoterapia ontológica. La psicoterapia ontológica es la práctica de la psicología ontológica. Ahora en un ratito les voy a mostrar los modelos de la psicología ontológica, pero este modelo es un modelo práctico operativo donde vemos en el centro dice yo ontológico en amarillo, y rodeando al yo ontológico las funciones metacognitivas, el yo ontológico que es la función de autoconciencia, lo ejercita en la meditación, pero también busca ejercitar constantemente, autoobservar lo que pienso, lo que siento en el cuerpo, lo que siento emocionalmente, mi comportamiento, lo que hablo, cómo lo hablo, lo que actúo, para que estas funciones estén integradas. Esta parte interna corresponde al yo ontológico, y los dos círculos externos, el que dice cuerpo, salud, y las áreas de vida, pareja, familia, trabajo y estudio, tiempo libre, corresponde al yo psicológico. Podríamos decir que todos nosotros vivimos en una dimensión horizontal limitada, como veíamos al comienzo. ¿Limitada por qué? Porque hemos nacido en un contexto determinado y vamos a morir, y en ese trayecto entre que nacemos y morimos, necesitamos desarrollar todo aquello que deseamos concretar en nuestra vida. Pero también todos nosotros aquí y ahora tenemos una dimensión vertical, una dimensión profunda, que es la que corresponde al yo ontológico. La línea horizontal correspondería al yo psicológico. La línea vertical correspondería al yo ontológico, y que no tiene límites, es eterna. Ya estamos viviendo la eternidad en este tiempo de vida biológica. Entonces, la dimensión horizontal limitada corresponde al yo psicológico, que en este diagrama se relaciona con los dos círculos externos, el del cuerpo y de la vida social. Es un yo psicosocial. Y la dimensión vertical, que no tiene límite, que es eterna, corresponde al yo ontológico, que corresponde a los dos círculos internos, desde el ejercicio de la autoobservación. Ahí cada vez más voy develando mi verdadero ser, voy develando
mi conexión con la sagrada presencia, con la divinidad en uno, y entendiendo cuál es mi propósito y el sentido de mi vida. En psicología ontológica, como recién decía, tenemos un yo psicológico o ego y un yo ontológico. El yo psicológico o ego está compuesto por 3 niveles o estados de conciencias o instancias: el inconsciente, el subconsciente o preconsciente y el consciente con C. El yo ontológico comparte con el ego el consciente, pero además lo constituyen 2 estados más: el consciente y el supraconsciente. El inconsciente en psicología ontológica no es una entelequia, no es una abstracción. El inconsciente es el aspecto del sistema nervioso y el aspecto bien inconsciente de la mente que tiene que ver con nuestra biología, tiene que ver con la unidad mente-cuerpo. El inconsciente en psicología ontológica lo vamos a estudiar desde la psiconeuroinmunoendocrinología y vamos viendo cómo el subconsciente desde sus programas mentales afecta todo el dinamismo de las redes vitales, afectando el sistema inmunitario, el sistema endocrino, el sistema nervioso autónomo. El subconsciente es donde se elabora el psiquismo, es donde están, o sea, el inconsciente sería como el hardware, el subconsciente sería como el software, donde están los programas mentales. El consciente es lo que yo recién describí, es la función consciente, que es intencional, siempre el foco de la conciencia está dirigido a algo que tengo que hacer. Esta función la comparte el yo ontológico, pero además le agregamos la autoconciencia, el consciente, y ahora vamos a ver el supraconsciente. Para redondear un poco el tema del inconsciente, porque la psicología ontológica asiente en la neurociencia, ¿no? Entonces realmente acá les traje los niveles de manifestación, los niveles de estudio de la neurociencia, que cualquiera que estudia neurociencia tiene que estudiar un nivel molecular, que es el nivel de los neurotransmisores, de las moléculas propias que constituyen a la unidad celular que van a ser las neuronas, en el caso del sistema nervioso. Y luego está el nivel sistémico, que es el nivel de redes. Por ejemplo, las redes neuronales son varias neuronas que funcionan para una función, por ejemplo, para el estado de ánimo, o por ejemplo la red piramidal, que es la red que me permite el movimiento voluntario. El inconsciente tiene que ver con estos 3 niveles, con el nivel molecular, el celular y el sistémico. También en neurociencia está el nivel del comportamiento y el nivel cognitivo. Pero el inconsciente en psicología ontológica tiene que ver con estos 3 primeros niveles, que también tienen un lenguaje, pero es un lenguaje molecular. Es el lenguaje entre el diálogo. Nuestras neuronas aquí y ahora están dialogando todo el tiempo, están construyendo nuevas redes, solo que es un lenguaje que no es conceptual, que no es en imágenes, es un lenguaje o molecular o es un lenguaje de células, en este caso de neuronas, o es un lenguaje de tejidos. Por eso el inconsciente en psicología ontológica asienta en nuestra biología. Entonces, acá tenemos diagramado de otra manera el yo, como antes se lo mostré, como el yo psicológico, yo psicosocial, que abarcaba las dimensiones físicas y las dimensiones de áreas de vida. Acá lo hemos diagramado con estos términos que vimos recién. Aquí abajo está el inconsciente, con todas las funciones vitales o biológicas. Por encima, ya en el psiquismo, aparece el subconsciente, que es donde se elabora la psique, ya desde que el bebé está en el útero y luego nace, constantemente está escuchando lo que se dice, ve cómo se comportan los padres y sus neuronas van configurando programas mentales que van a constituir lo que en psicoterapia ontológica tomamos de la psicoterapia transaccional, que llamamos
argumento de vida o guión de vida, que es subconsciente. Y por encima está el consciente, que es la conciencia dirigida hacia algo vinculado con mi área de vida de pareja, o con mis hijos, mi área de vida de familia, o con mi trabajo. Fíjense que debajo de yo psicológico dice automatizado, porque las personas que todavía no despertaron su conciencia, o sea que no apareció el consciente con ese C, viven una vida automatizada, mecanizada. Viven en el tiempo pasado y futuro. Los programas mentales son todos del pasado, los fui construyendo en mi pasado y apunto hacia lo que quiero lograr, lo que quiero hacer. Entonces, el yo psicológico vive en el tiempo pasado o en el futuro, es automatizado y tiene que ver con estas funciones. Cuando la persona comienza a despertar su autoconciencia, que ahí está graficada en amarillo, dice yo ontológico, y arriba el consciente, que es la autoconciencia, ahí emerge el yo ontológico. Entonces, tenemos el yo psicológico por debajo, pero empieza un incipiente yo ontológico que me permite autoobservar, pero ya empiezo a ser dueña de mi libre albedrío, de elegir si quiero seguir con estos programas mentales, o estos programas mentales son disfuncionales, no me generan felicidad, no me generan plenitud. Esta es la gran ventaja que nos da el yo ontológico, la función de autoconciencia. Esa función solo ocurre en el cuarto tiempo de la terapia, que es el aquí y ahora. En psicoterapia ontológica consideramos 4 tiempos: el pasado, el futuro, que son construcciones de la mente, el tiempo presente, que el presente, por ejemplo, en mi presente, yo estoy ahora dando esta charla, pero también en mi presente tiene que ver con mi hija, que ahora está en su trabajo, y mi hermoso hijo que me está acá escuchando y me llena de orgullo, que me está escuchando y me llena de amor. Pero también hay un cuarto tiempo, que es el aquí y ahora. El consciente, el yo ontológico, funciona en el aquí y ahora. ¿Qué es el aquí y ahora? Donde ahora cada uno de nosotros tenemos enfocada nuestra mente. En mi caso, hablando, pensando en querer transmitir lo mejor que puedo estos conceptos. Entonces, acá tenemos el yo psicológico o el yo ontológico, que todavía no están integrados, pero se ha despertado la función de autoconciencia. En psicoterapia ontológica ponemos un gran hincapié en la autoobservación, en esta función metacognitiva que es específicamente del lóbulo prefrontal, en la práctica espiritual personal de cada uno, ya sea la meditación, la oración contemplativa, mindfulness, porque son las herramientas que desarrollan la percepción del yo ontológico. Es acá donde la persona cada vez tiene más capacidad de elegir si esos programas mentales son los que le generan plenitud, felicidad, o empieza a elegir no, desear cambiarlos, y entra a tener mucha importancia las virtudes. ¿Qué son las virtudes? Es lo opuesto a los vicios del comportamiento. Los vicios del comportamiento tienen que ver con programas mentales disfuncionales que constantemente me hacen pasarla mal, me hacen sufrir. Las virtudes, o sea, los vicios del comportamiento son hábitos, pero hábitos negativos y destructivos. Las virtudes son hábitos del comportamiento, pero que cada vez me dan más plenitud, más felicidad y me permite seguir evolucionando. También dice acá en silencio y soledad, porque la meditación y las prácticas contemplativas se desarrollan en silencio y soledad. Y el yo ontológico, que es un yo que mira hacia adentro, lo percibo en silencio y en soledad. Mientras que al yo psicológico, que es el yo que mira hacia afuera, no, es el yo psicosocial. Necesita de los otros para concretar todas nuestras tareas en nuestras diferentes áreas de vida. Y entonces acá tenemos un nuevo ingrediente, que es la supraconciencia. A medida que vamos gestando y alimentando el yo ontológico, generando cada vez más conciencia despierta, autoconciencia,
nuestro comportamiento deja de ser liderado por nuestro inconsciente o subconsciente, sino que empieza a ser liderado por nuestro consciente y nuestro supraconsciente. El supraconsciente sería como un yo ontológico expandido, cuando la persona empieza a tener cada vez mayor percepción de su vida espiritual. Esto lo ha desarrollado claramente en Occidente místicos como San Juan de la Cruz, como Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa habla de las 7 moradas, que es este camino, ¿no?, a lo que en este modelo psicológico nosotros vamos a llamar supraconsciente. ¿Qué es lo importante del supraconsciente? Que empiezan a pulsar arquetipos del supraconsciente. Los arquetipos son modelos energéticos de la mente que organizan y lideran la conducta. Y estos arquetipos son los arquetipos del Hijo de Dios, el arquetipo del guerrero espiritual, el arquetipo del sanador, del maestro, de la Sagrada Madre, el arquetipo del observador, del autoobservador. Se empiezan a despertar cada vez más nuestras virtudes, nuestros dones, nuestros talentos. Muchos perciben claramente el llamado interior, y eso es lo que nos empuja hacia la vida desde la inteligencia espiritual o la propia sabiduría, que es transracional. Lo que antes vivíamos como fe se va transformando en visión. Lo que antes vivíamos como esperanza se va transformando en una posesión, más que no posesión de un bien, sino nos vamos señoreando de ese estado interior en la supraconsciencia, y la vida la sigue liderando el amor. A medida que seguimos progresando en el desarrollo de nuestra percepción del yo ontológico, nuestra vida, nuestra conducta, nuestras elecciones la lidera la supraconsciencia, la lidera nuestro sentido, nuestro propósito, y cada vez más desarrollamos en plenitud nuestro sentido de vida, nuestro sentido de existencia. Las psicologías convencionales leen la psique desde la conciencia del ego. Como habrán visto, en psicología ontológica intentamos leer la psique desde la conciencia del alma. La conciencia del ego o yo psicológico es la conciencia vigil, ocupada en todos los pensamientos y preocupaciones propios de la vida. Como recién decíamos, incluye subconsciente e inconsciente. Y hay un gran apego a todo lo vinculado a los sentidos corporales. Mientras que la conciencia del alma, la supraconsciencia, la conciencia del yo ontológico, es la conciencia libre de conceptos, libre de pensamientos. Tiene que ver con ese despertar de conciencia. ¿Qué es el despertar de conciencia? Es cuando nuestra conciencia ya no se identifica con nuestros pensamientos. Encontramos esa brecha de silencio profundo, que es el ser de esta dimensión no dual, que es la dimensión espiritual, y eso es lo que llamamos como despertar de conciencia. Cobra una gran importancia el desarrollo de las virtudes. Este material es del licenciado Marcos Burgos, en un libro muy lindo, Psicología Integral, que él toma lo que en el cristianismo se habla de pecados capitales. Él los nombra como defectos psicológicos, pero en realidad son vicios del comportamiento, como la ira, el orgullo, la vanidad, la gula, la avaricia, la lujuria, la pereza. Estos vicios del comportamiento que tienen que ver con programas subconscientes disfuncionales, los vamos cambiando hacia la virtud. ¿Cómo podemos eliminar un vicio del comportamiento? Desarrollando la virtud contraria. En el caso de la ira, desarrollando la serenidad. En el caso de la pereza, estimulando la voluntad. En el caso del orgullo, desarrollando la humildad. La vanidad con la sinceridad. La lujuria con la mesura. La avaricia con el desapego. La gula con la sobriedad. Ya este plano ya no es tanto del psicoterapeuta, sino que es más del acompañante ontológico. Por eso en la formación de la psicoterapia ontológica nos formamos como psicoterapeutas, pero también como acompañantes de este proceso espiritual o ontológico. Bueno, esto es un gráfico muy lindo también que resume los dones y las virtudes desde la mística cristiana.
¿Y cuáles son las metas de la psicoterapia ontológica? La primera meta es integrar nuestras dimensiones corporal, mental, social, cultural, axiológica y espiritual. En segundo lugar, disminuir las fuentes de conflictos intra y extrapsíquicos. En tercer lugar, el silenciamiento interior para posibilitar la alineación del yo psicológico con el ontológico en coherencia. En cuarto lugar, experienciar, vivenciar el yo ontológico, desarrollando la percepción espiritual para comulgar en la fuente de la existencia. Y todo esto lo vamos fortaleciendo en red grupal en lo que llamamos una interacción esencial. Y para concluir, les voy a leer lo que está en la contratapa del libro, que dice: como humanidad transitamos un tiempo de cambio de paradigmas, de modelos mentales, y encuentro en este factor la gran causa de las crisis que venimos atravesando a nivel institucional, a nivel social, moral, económico y cultural. Pero sabemos que cada estado de orden es precedido por un estado de caos, y del caos surgirá un nuevo orden de manifestación, y este ciclo se repite y repetirá en todo el proceso evolutivo del ser humano y del cosmos. Este libro intenta aportar un eslabón más en la red de conceptualizaciones y propuestas teóricas para continuar como especie nuestro camino de evolución hacia un ser humano mejor. Y muchísimas gracias. Bueno. Gracias, Raquel. Voy a poner la luz, discúlpenme, voy a poner la luz.